Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente al curso de teorías del aprendizaje. El día de hoy vamos a trabajar con el modelo de Carroll, que es un psicólogo que se encuentra inmerso dentro de la teoría conductista operacional. Bien, pues ahí tenemos a este psicólogo. Fue un psicólogo estadounidense que estudió temas de psicología educativa, lingüística y psicometría. En la década de 1950 publicó el desarrollo de una prueba de aptitud lingüística, la cual podemos encontrar con las siglas MLAT. En 1962, Carroll presentó su modelo de aprendizaje escolar, que es en donde vamos a ir encaminándonos en el ámbito de lo educativo. Bien, para Carroll es muy importante el tiempo que dedicamos al aprendizaje. Entonces, él lo ve como un concepto principal dentro de su propuesta. La teoría de la conducta operante predice que las variables ambientales pues afectan el aprendizaje de los estudiantes. Una variable ambiental es el tiempo que nosotros podemos dedicar a nuestro propio proceso de aprendizaje. El éxito que vamos a tener como estudiantes o nuestros estudiantes en el proceso de aprendizaje va a depender, va a depender de la cantidad de tiempo que dediquemos para poder aprender. El tiempo, al ser una variable ambiental, pues es observable. Esta definición parecería cognitivista porque va más allá de un simple indicador conductual del tiempo de nuestro reloj. Carroll postula factores que influyen en cuanto al tiempo que requerimos para aprender y el tiempo que dedicamos al aprendizaje. Entonces aquí hay dos cosas muy importantes. El tiempo que se requiere para aprender un cierto tema, una cierta habilidad, un cierto conocimiento, al tiempo que realmente le estamos dedicando. Algunos factores que observa Carol dentro de el concepto de tiempo, esta variable importante de su propuesta, pues es el tiempo necesario para aprender. Aquí lo importante es la aptitud que tengamos para aprender cierta tarea y también va a depender de la cantidad de aprendizaje previo relevante con el que contemos, que este aprendizaje previo pues sea lógico, coherente, que sea verídico, que se pueda verificar, ¿no? Otra es la habilidad para entender la instrucción. Aquí depende de que el estudiante pueda comprender lo que se le está pidiendo que realice. Tiene que ver con la instrucción que el docente vaya a diseñar. Ya lo veíamos con Skinner, que es muy importante ser claros y pocas instrucciones para que los estudiantes no se saturen y puedan comprender qué es lo que tienen que hacer. También tenemos la calidad de la instrucción. Tiene que ver qué tan bien está organizada la tarea que diseñamos y cómo se la vamos a presentar a nuestros estudiantes. Podemos tener también el tiempo dedicado al aprendizaje. Aquí se encuentran influidos por el tiempo asignado del aprendizaje y el tiempo dedicado. Y por último tenemos el tiempo que el estudiante está dispuesto a dedicarle al aprendizaje. El tiempo real que el estudiante está utilizando de manera productiva para aprender. Entonces, Carol incorpora estos factores en una fórmula para estimar el grado de aprendizaje para cualquier estudiante. El grado de aprendizaje va a ser igual al tiempo invertido sobre el tiempo que nosotros ya diseñamos y sabemos que es el necesario para que se aprenda una operación, un concepto, un saber, un conocimiento, etc. Aportaciones en el ámbito educativo que hizo Carol. Primero están los horarios por bloques. Él menciona que los bloques de enseñanza-aprendizaje deben de ser de 50 minutos, porque también sabemos que el proceso de atención es muy corto. Y los programas extraescolares que van a tener éxito
en la medida en que enfoquemos el aprendizaje de los estudiantes y proporcionemos apoyo real para fomentar esos aprendizajes. Y entonces Carol aquí habla de un aprendizaje de dominio. El aprendizaje de dominio es que lo lleguemos a realizar, que lo hagamos bien. Entonces, el aprendizaje de dominio contiene elementos cognitivos o cognoscitivos, aunque el planteamiento de Carol sabemos que es conductual operante. El aprendizaje de dominio hace que los resultados de aprendizaje sean constantes, pero van a variar en cuanto al tiempo necesario para que el alumno domine pues estos objetivos que ya fuimos estableciendo. Entonces, el aprendizaje de dominio aumenta la autoeficacia de los estudiantes para el proceso de aprendizaje. Algunos factores que podemos encontrar en el aprendizaje por dominio. Primero, definir el dominio. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, los profesores debemos de preparar un conjunto de objetivos y un examen final. Aquí es muy importante, la evaluación es por medio de un examen de conocimientos. Esta es una clave importante del conductismo. También se establece el nivel de dominio. Los docentes tienen que dividir el curso en unidades de aprendizaje asignadas con base en los objetivos que ya planteamos del curso. El segundo factor es la planeación para el dominio. Los profesores deben de planear procedimientos de instrucción para sí mismos y para los estudiantes, incluyendo procedimientos de retroalimentación correctiva, que ya sabemos que tiene que ser de manera inmediata, que lo está haciendo el estudiante o que revisamos el trabajo. Entonces, aquí si se dan cuenta, es una doble planeación, porque tengo que hacer mis instrucciones, que es lo que yo voy a hacer como docente, y qué es lo que va a hacer el estudiante. El tercer factor es la enseñanza para el dominio. Los profesores orientan a los estudiantes hacia los procedimientos de dominio y proporcionan la instrucción utilizando a todo el grupo. Podemos también trabajar con grupos pequeños o actividades individuales en clase. Los docentes debemos de aplicar examen para evaluar de manera formativa y certificar, por eso es muy importante los exámenes, aquí es la palabra clave, certificar cuáles alumnos logran el dominio. Como cuarto factor está la evaluación para el dominio. Se elabora un examen sumativo al final del curso o al final de la unidad o al final del tema, del subtema, y los estudiantes que obtienen una puntuación equivalente o superior al nivel de desempeño que nosotros fijamos de dominio, reciben la calificación de 10. Las variables de modificación como otro factor. Conductas cognitivas iniciales. ¿A qué nos referimos con esto? Habilidades y estrategias de procesamiento que realizan los estudiantes al inicio de la instrucción. También las características afectivas, el interés y la motivación que tienen los estudiantes. Y los factores específicos que afectan la calidad de la instrucción. La participación que tienen los estudiantes y el tiempo de retroalimentación correctiva que podemos nosotros diseñar. Como última variable tenemos la enseñanza para el dominio. Los profesores debemos de orientar a los estudiantes hacia los procedimientos de dominio y proporcionar instrucción y guía utilizando a todo el grupo, también a grupos pequeños, nuevamente. Y debemos de aplicar estos exámenes para poder nosotros evaluar el proceso de dominio que lograron los estudiantes. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, no solo son las instrucciones que damos, sino la instrucción quiere decir todo el proceso lectivo también, a lo que vamos a llamar instrucción programada o IP. ¿Qué podemos incorporar en nuestra instrucción programada? Bueno, pues algunos principios de aprendizaje, como los objetivos conductuales, los reactivos, los aprendices los alumnos también, podemos ponerlo, que trabajen a su propio ritmo y respondan las preguntas a medida que el trabajo se va logrando del programa lectivo, la retroalimentación. Recordemos que la instrucción programada se refiere a los materiales para instruir, valga la redundancia,
algunas cuestiones de aprendizaje. ¿Quiénes lo elaboran? Pues los elaboramos los docentes a partir de principios de condicionamiento operante. Aquí no vayamos a combinar con cuestiones cognitivas, tiene que ser condicionamiento operante. Entonces, estamos hablando de reforzadores nuevamente. La instrucción programada refleja un modelamiento, los incrementos del desempeño de los alumnos y cómo en pequeños desempeños pues responden de manera correcta los alumnos. La instrucción programada puede ser de dos tipos, lineales o ramificados. Aquí tenemos un ejemplo que ahorita vamos a analizar. Primero les voy a explicar lineales. Bien, en cuanto a lineales, pues están estructurados de tal forma que todos los estudiantes avanzan con la misma secuencia, pero no necesariamente al mismo ritmo. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos secuencias, ¿no? Esquema 1, esquema 2, esquema 3, esquema 4. ¿Cómo van avanzando? Pero posiblemente Juan se tarde un poco más en leer y comprender que Luisa. Entonces, pueden tener el mismo material, pero no quiere decir que vayan a avanzar al mismo ritmo. Sin importar si los alumnos responden de forma correcta o incorrecta, avanzan al siguiente esquema, en el que reciben retroalimentación sobre la exactitud de sus respuestas. Entonces, si se dan cuenta, nosotros lo podemos hacer. Por eso les decía que la cuestión de instrucción tiene que ver mucho también con las plataformas, porque podemos hacer actividades en donde los alumnos rápidamente se den cuenta que tienen que regresar porque la respuesta que están dando pues no es la correcta y entonces lo vuelven a intentar y de esta manera vamos avanzando. Bien, y el esquema de ramificación o ramificado está dispuesto de modo que el avance de los estudiantes dependa de cómo responden las preguntas. Esto quiere decir, por ejemplo, en el esquema anterior, que es el lineal, tú avanzas aunque estés mal. Es como estos exámenes que luego nos ponen a los docentes, que te estamos terminando el curso y vamos avanzando y al final nos dan la retroalimentación, ¿no? Y tienes otra oportunidad para hacerlo. Sin embargo, aquí va a depender de si respondes correctamente, ¿no? Si no respondes correctamente, entonces lo vuelves a intentar hasta que respondas correctamente y pasas al siguiente nivel. Aquellos que aprenden con rapidez se saltan esquemas y evitan gran parte de la repetición de los programas lineales. Entonces, nosotros podemos ir diseñando, pues de esta manera, nuestra clase con cuestiones de Skinner y cuestiones de Carroll. Bien, Carroll también propone el contrato de contingencias. El contrato de contingencias es un acuerdo entre el profesor y el estudiante, en el que se especifica el trabajo que este último tendrá que realizar y el resultado esperado, el reforzamiento, ¿no? Entonces yo, Sinaí, me comprometo a realizar mis trabajos puntualmente en la hora de clase bajo las asignaciones del profesor. Si no es así, bueno, tendré que hacer 5 ejercicios extra a los que son de la clase. Entonces ahí ya podemos ir poniendo un contrato de contingencias. El contrato puede ser de forma verbal o puede ser de forma por escrito. Yo que recomiendo que sea de forma escrita porque así los alumnos dicen, no, nunca dije eso. Entonces tú sacas el contrato de contingencias y ya se dan cuenta. Bien, en los contratos se deben especificar las metas o los resultados esperados, representados pues por las conductas. Recuerden que lo que observamos como maestros conductistas son las modificaciones de conducta de nuestros alumnos. En los contratos se debe especificar realmente las metas o los resultados esperados y presentados por las conductas. Los contratos se basan en el principio de producir el máximo desempeño de nuestros estudiantes. Y bueno, pues eso sería todo. Les voy a dejar por ahí el contrato de contingencias y espero realmente que les sea productivo esta información, que tengan una excelente tarde y estamos en contacto. Gracias.